Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra que venga del cielo, amado Rey. Porque tu palabra dice que ella es lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera nuestro camino, Señor. Ella es la que va aclarando nuestra mente, Señor, y va quitando, Señor, todo sucio, Señor, todo que esté por ahí estorbando en nuestra vida, en nuestra mente, retumbándonos, Señor, y que nos haga ver la verdad que es Cristo mismo, Señor, y que tu palabra fluya, Señor, como un río de agua viva, Señor. Señor, guarda este instrumento, Señor, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Todo lo que venga contra él, Señor, lo decretamos sin poder y sin autoridad, Señor, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios y a su nombre. Ya recogió la ofrenda. Bueno, vamos a recoger la ofrenda, amén. Todo aquel que trajo su ofrenda puede venir a altar. Amén. Nadie trajo ofrenda, gloria a Dios. En esta noche, sé que están hartos de arroz florito, o ensalada, o pescado, comieron muchas cosas, pero sobre todas las cosas debemos estar llenos de la presencia de Dios. Amén. Salude que está a su lado, dígale algo bonito, algo que le saque del corazón, no porque por hipocresía, algo que usted sienta, dígale algo bonito, dígale algo lindo. Dígale, suéltele una bendición poderosa. ¿Qué le pasa a los jóvenes? ¿Qué está pasando? Usted está como que hermano, siempre se lo digo. Nosotros debemos tener más gozo que los jóvenes del mundo. Parece que en el mundo hay como más gozo. ¿Será? ¿Será que en el mundo hay más gozo? Y entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué está pasando? Ustedes son la esperanza de Dios. Ustedes son el canal que Dios quiere usar para salvar a una humanidad. Amén. Yo no traje el mensaje preparado cuando me dijo esta mañana. No traje el mensaje investigado, nada. Solamente le dije, Señor, ¿qué quiere que hable? Y el Señor me trajo una palabra que decía propósito cumplido. Propósito cumplido. Yo le dije, Señor, ¿y eso dónde está? Estaba mi esposa haciendo, no sé qué estábamos haciendo ahí, y yo dije, tráeme la Biblia. Y busqué en el libro de Génesis, capítulo 45, donde habla de un joven llamado José. En el capítulo 45 del versículo 5 dice la poderosa palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Un solo versículo. De aquí salimos para felicitar a nuestra pastora Zulia. Amén. No lo veo que diga algo. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? O hemos escuchado de José. Muchos hemos escuchado la historia de José. Amén. Digan a mí lo que han escuchado de José. Amén. Conocen que José fue un soñador, ¿verdad, mi hermano Juan? Un jovencito que Dios le da unos sueños, y en los sueños Dios le está hablando de su futuro, de lo que él iba a hacer con José. ¡Qué bonito! José se levantó contento. José se levantó alegre. Amén. Como cuando uno sueña algo lindo,
que están enamorados en el país de las maravillas, que la princesa viene el príncipe en el caballo. ¡Wow! Cuando se levanta dice, este es un sueño. ¿Quién ha soñado de pronto? Ahora que usted en el escritorio atendiendo a mi paciente, la doctora poniéndole, tú lo que tienes es una gripa, toma esto, agarra y comienza a recetarle cuando se levanta. ¡Ay, es un sueño! ¿Cuántos no han soñado aquí de que están en una empresa siendo jefe, mandando? Amén. Pero cuando se levantan dice, ay, estaba soñando. Pero los sueños de José eran una confirmación de un proyecto que Dios tenía. Amén. Con José. Mira, el hombre que no sueña, bueno, yo creo que soñar alimenta como algo, ¿verdad? Cuando uno comienza a soñar, parece ser que uno está construyendo en lo invisible lo que quiere ver lo visible, ¿verdad? Yo me imagino que el primer día que Juan vio a Lorena, dice, Dios mío, esta va a ser mi novia. Y de pronto dice, mi esposa. Y comenzó a soñar con eso. Y ahora veo mi casa. Y quizás de pronto, si él se hubiese montado a alguien, ¿qué tal loco? Esa mujer tan grande. Yo no creo que ella te va a prestar atención. Porque van a haber gente que cuando tú le cuentes algo, ellos lo van a ver imposible de cumplir. Amén. Y Juan comenzó a hacer su película ficticia, entre comillas, que ahora es una realidad. Y cuando Juan se casó, que se la llevó a su casa, comenzó a pensar en el día que soñó que ella iba a ser su novia, y ahora tiene ahí como una esposa. ¡Wow! ¡Qué alegría!, ¿verdad? Cuando uno ve cumplido. Y de pronto fue al contrario. Lorenzo, ese negrito bonito, culizo, bien simpático, dice, este es el mío. Y quizás de pronto lo vio lejos. Y quizás de pronto tuvo miedo de contarle a alguna amiga, mira, pero a mí me gusta guapo. De pronto la amiga le dijo, ese no es hombre para ti. Pero Dios comenzó a mostrarle a José. ¿Qué te está mostrando Dios en este curso de tu juventud? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres parar? ¿A dónde te quieres proyectar? ¿Te has proyectado tú como joven a ser alguien en la vida? Sin mentir, ¿quién se ha proyectado a ser una ingeniera o una doctora aquí? Una médica. ¿Quién ha soñado? Sí, ella lo ha soñado y lo ha proyectado en su vida. Quizás ella comienza a contárselo a alguien y alguien le va a decir, no, hombre, esa carrera es muy cara. Yo no creo que tu mamá tenga para pagarte eso, porque vamos a encontrar más gente que te quiera pagar, que vamos a encontrar más gente que te quiera apoyar. Por eso el error de José fue contar los sueños. Amén. Comenzó a soñar. Jóvenes que tienen que soñar. ¿Cuántos han soñado? Quizás el sueño de alguna jovencita que tiene 20 hijos, porque cada quien tiene un sueño, ¿verdad? Y eso es respetable. Pero ¿te has preguntado tú qué es lo que quiere Dios que tú cumplas en esta tierra? ¿Te has preguntado tú, jovencito, para qué Dios me trajo a la tierra? Propósito cumplido. Y dice la Biblia de que José le está diciendo ahí en ese relato a sus hermanos que
fracaso, enseguida decimos, no voy para el colegio, yo no voy a estudiar más, no me para la iglesia, tan joven, a la iglesia. Yo primero voy a cumplir mi sueño y después me entrego a Dios. ¿Cuánto han dicho así? Yo primero voy a cumplir mis metas porque entendemos que servirle a Dios es perder el tiempo o es desaprovechar el tiempo. Pero vemos que los sueños de José se cumplen porque nunca renegó contra Dios. Siempre se mantuvo fiel delante de la presencia de Dios. Porque su palabra dice que apartado de Él, nada podemos hacer. José entendió que el maltrato que los hermanos habían hecho era un empujón que le estaban dando a la victoria, al cumplimiento del propósito. ¿Quieres tú cumplir tu propósito en Dios? ¿Te has trazado metas? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? Dice la Biblia de que el Señor estaba con José. ¿Cómo Dios mata con un hombre que lo permite que lo vendan los hermanos? Lo maltrataron, lo vendieron como esclavo. Luego, en pocas palabras, quizás él dijo: ya me libré de mis hermanos, por lo menos ya no voy a estar con mis hermanos que me están haciendo tanto daño. Pero cayó en un lugar donde tuvo que ir a la cárcel, donde lo calumniaron. ¿Cuántas veces no te han calumniado a ti? Acusándote de algo que tú no has hecho. Y se lo has dejado a Dios o has tomado como venganza. José lo vendieron, José lo maltrataron, lo acusaron como violador, pero José nunca dejó de creer en lo que Dios le había dicho a través de los sueños. Amén. Que iba a ser alguien grande y que aún sus hermanos se iban a postrar delante de él. Amén. Muchos queremos llegar y soñar y pensar que solo soñar y despertar allá donde queremos despertar, pero para alcanzar los sueños y cumplir propósitos tenemos que padecer del padecimiento. Y eso es lo que los jóvenes no quieren padecer en este tiempo. Muchos jóvenes se avergüenzan de decir que son cristianos. Muchos jóvenes se avergüenzan de decir: yo sirvo a Dios. Amén. Porque sabemos que en este tiempo el evangelio, mucha gente lo está atacando y lo está persiguiendo. Y nosotros muchas veces, por no sufrir persecución y vergüenza, aún nos escondemos y no decimos que somos cristianos. Pero José, dice la Biblia, que aún estando delante de Faraón, a Faraón tenía que hacerse reverencia porque eso era una muerte segura. Aún José no se le inclinó a nadie por no negar a su Dios. Amén. ¿Estás negando tú a tu Dios con tu hacer, con tu comportar? ¿Cómo queremos cumplir propósito en Dios si aún en Él no queremos poner los planes y los proyectos? Dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Todo aquel que quiere ser exitoso tiene que dejarse guiar por la mano de Dios. Y dejarse guiar por la mano de Dios no quiere decirte que tú vas a pasarla fácil. En este camino tenemos aflicciones, pero dice la Biblia: confiar porque Él ha vencido. Andrés. Amén. Todo aquel que quiere llegar a la meta y cumplir el propósito tiene que dejarse moldear por el Señor. Tremendo. ¿Usted cree que es fácil que tu hermano de tu propia sangre diga que no gusta de ti y haga un plan para que te secuestre y te venda y te hagan padecer delante de tu papá que está muerto? Pero algo sí te digo: lo que Dios promete y lo que Dios asigna para alguien se cumple.
de la manera que no se cumplen los propósitos de nuestra vida es que desobedezcamos la voz y el plan de Dios, como lo hizo Sansón, como lo hizo Saúl. Pero todo aquel que se dejó guiar por Dios cumplió su propósito, tuvo propósito cumplido. ¿Quiere tener propósito cumplido en esta tierra? Ama a Dios sobre todas las cosas. Pelea la bendición en Dios. Nunca te apartes de Dios, porque aún José, estando en la cárcel, dice la Biblia que el Señor estaba con José, y todo lo que José tocaba, dice la Biblia, que prosperaba. Porque la bendición de Dios no se somete a territorio ni a lugar. Donde tú estés y tengas la gracia y la asignación de Dios, Dios te va a hacer prosperar. No creas que Dios bendice solamente al que está en Ecopetrol. Dios también bendice al que está en Metales de Colombia. Dios también bendice al que está en Yara. Dios también bendice al que está en cualquier empresa. Porque esto no es de nombre de empresa, es de que la gracia de Dios esté contigo. Amén. Porque hay gente que dice, que yo esté en Ecopetrol. Solamente, yo he visto gente, ahora que yo esté en Ecopetrol. Ahora que Dios abra las puertas para mí, donde quiera que esté, ahí voy a ser bendecido. Porque dice la Biblia que José, ahora estando en la cárcel prosperaba, los presos prosperaban. José estaba encerrado, pero su corazón no estaba preso. Había libertad, había fluir de su espíritu. Amén. Tremendo. Usted no ha visto gente ganándose 6 millones de pesos y uno ganándose 2. El que tiene 2 le prestan que se gana 6. Porque muchas veces el que tiene los 6 no le alcanza. Pero el que tiene 2 tiene la bendición de Dios, tiene la economía de Dios, tiene la sabiduría de Dios y siempre está bien. Porque esto no se trata de números, esto se trata de gracia. Que la gracia de Dios de común. Amén. Y vamos a sufrir como jóvenes. Muchas veces nos ven en poco, en muchos lugares. Pero no te preocupes, que cuando llegue el cumplimiento de la palabra, vas a ver que es bueno esperar en Dios. Amén. Todo el que espera en Dios no queda metido, como dice uno. Muchas veces uno queda esperando a alguien y lo deja ahí vestido, pero Dios no te va a dejar vestido. Amén. Dios no te va a dejar ahí esperando ahí papaya blanca. Dios siempre te va a cumplir. Amén. Amén. Tremendo, hermano. La vida de José. ¿Usted cree que José estaba acostumbrado a estar con su papá para arriba y para abajo? José era el consentido, era el chiquitín, porque José era el que le jalaba de pronto la bamba a Jacob. José era el que de pronto le decía, dice que como lo tuvo en su vejero, lo amaba bastante. Amén, lo pellizcaba, le dio una túnica de colores, como que algo diferente, ¿sabe? Amén. Mucha gente peleándose la túnica de José y sabiendo que no es la talla de él. Dios tiene tu talla propia. José fue un muchacho que entendió eso. Me impacta la vida de José. Dice que él lloró tanto amargamente que aún la casa de Faraón y los siervos de Potifar todos escucharon cuando él pegó el grito. No se podía contener delante de sus hermanos, a ver a sus hermanos. Habían pasado 20 años desde que lo vendieron. Ya no lo conocían. José llegó barbilampiño y ya estaba barbón. José llegó siendo un jovencito y ya estaba encuerpado, ya tenía hijos. Tremendo. José sufrió quizás navidades, fechas especiales, luna, fiestas que hacían los israelitas. Él estaba en otro territorio donde había otras costumbres, pero José nunca se escapó de las costumbres del otro país, siempre tuvo sus raíces en cuenta. Eso es lo que tenemos que tener nosotros los jóvenes, saber que tenemos a Dios dentro y que venga lo que venga, nadie
pudo cambiar la creencia de José. Y allá en Egipto adoraban el gato, la vaca, el burro, el perro, el chivo, de todo. Fiesta de la cucaracha, fiesta del ratón, fiesta de todo. Pero José nunca se dobló a esa fiesta pagana. Él sabía que un día Dios le mostró la grandeza y lo grande que él iba a hacer, y un día Dios se lo iba a cumplir. Amén. ¿Verdad? Nosotros a veces nos ven en poco los sueños. A veces uno sueña cosas grandes. Ahora mismo uno de ustedes dice, ahora que yo tenga mi consultorio de odontología propio, cualquiera aquí sale riéndose. Cualquiera dice, la cadena. Cualquiera, porque no nos imaginamos lo que Dios realmente puede hacer. Y lo vemos y lo leemos. ¿Usted cree que cuando él tuvo ese sueño, igual de los hermanos, mis hermanos, yo voy a ser más grande que ustedes? ¿Usted cree que a ellos le cayó bien eso? Todos se van a arrodillar de mí, porque yo voy a ser grande. Hermano, eso la palabra de usted. Tremendo, tremendo. No fue fácil, pero muchas veces Dios, para cumplir tu propósito, te tiene que despegar de gente incrédula. Muchas veces Dios, en el territorio tuyo, no van a creer, va a tener que llevarte a otro territorio. La Biblia dice que Jesucristo, Juan, si no estoy mal, yo creo que en Nazaret no hizo un milagro, hizo pocos milagros, hizo poquitos. Dice, porque a él lo veían, era como el hijo de José, como el que veía, mira, poniendo la tabla de. Pero por otro lado, lo veían como el profeta, como el Salvador, como el Mesías, lo veían como el grande, como el todopoderoso. Porque muchas veces los que están a tu lado son los que menos fe van a tener en ti. Amén. Pero sigue creyendo de que vas a ser grande. Sigue creyendo de que vas a ser esa mujer, ese hombre poderoso en Dios. Sigue creyendo que cuando tú te pares ahí con la corbata y el emboque, de pronto si tú lo dices ahora se van a reír de ti, pero llega un momento que la gloria de Dios, tú eres el que la vas a ministrar en ese lugar. Amén. Porque van a pasar los años y ya nosotros vamos a estar ahí a los laditos, y ustedes van a ser los buenos ministradores de la gloria de Dios. Amén. Tremendo. Y dice la Biblia que él le dijo a sus hermanos, en José no había rencor, no había odio, no había resentimiento. A mí me impacta la vida de José, porque si soy yo, esos 20 años que yo pasé allá maluco, hermano, cuando yo veo un tipo de eso, yo digo, Dios mío, ahí viene, me la van a pagar. Y se lo puso Dios en bandejita de plata. Porque muchas veces Dios te va a poner delante de ti los que nunca creyeron en ti, para que vean la grandeza del Todopoderoso. Si José otro lado dice, ¿qué me van a pagar? Tienen hambre, porque yo sé que allá en Egipto, allá en Canaán no hay nada que comer. Si José hubiese sido otro, no le hubiese dado comida, no le hubiese dado ese albergue. Pero José entendió que para eso lo llamó Dios, para preservar vida. Ustedes no creen de que Dios en este tiempo lo está guardando a ustedes, porque hay una generación que va a depender de ustedes. Cuando él llegó donde sus hermanos, él lo reveló y sus hermanos no podían creerlo, porque sus hermanos nunca pensaron de que José iba a ser. Hermano, es difícil que uno de ustedes diga, yo voy a ser vicepresidente de Colombia. Vea, habemos como 20 personas aquí. Si bien creen eso, es mentira. Porque lo primero que nosotros no vamos a ver es presidente, vicepresidente de la nación, y la tiene que ser ingeniero en ciencias políticas, tiene que ser no sé qué, tiene que ser máster, primero tiene que ser concejal, después tiene que ser alcalde, después tiene que ser no sé qué, tiene que tener un diplomado en Harvard. No. Oye, pero el Señor le dijo a Jeremías, Abraham
imposible para mí, Jeremías. Amén. ¿Usted cree que un presidente llega a la nada porque llega? Pero cuando la Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes, si Dios se vale de su gracia para colocarlo a ustedes en mañana en la alcaldía de Urbana, de Mazaraballo, de Cartagena, Dios lo hará. Pero se sabe que quiere Dios, que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón para Él. Amén. La Biblia enseña que Jeremías le dijo: Señor, yo no sé hablar. Y el Señor le dijo: no digas eso. Desde antes de que Yarli conociera al papá de Jamie, ya el Señor conocía a Jamie. Ya el Señor la tenía predestinada desde antes de la fundación. Dios, como creó la empresa, te contrató sin todavía crear la empresa. Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce cuántos cabellos tenemos. Dios conoce las estrellas de los cielos y dice que a cada una la llama por su nombre. Para Dios no es imposible. ¿Por qué nosotros debemos tener una mentalidad de que ahora que termine el bachillerato voy para el SENA y del SENA voy a rebuscarme en las paraditas de comedor? ¿Por qué no pensamos ahora que yo termine mis estudios voy a hacer un diplomado en administración de empresa, un máster en esto y voy a tener una empresa? ¿Por qué nosotros siempre pensamos en ser empleados y no ser empleadores? ¿Por qué nosotros siempre pensamos ser empleados y no ser empleadores? ¿Por qué nosotros siempre pensamos de que alguien nos contrate y no pensamos de tener una empresa nosotros? ¿Por qué? Porque vemos a nuestro Dios pequeñito que no lo puede hacer. Pero José tenía la certeza y la convicción de que Dios podía ponerlo en grande. Si no era en Israel, era en otro lado, pero Dios tenía todo el poder para levantarlo y ponerlo por alto y que su gloria sea vista a través de José, así como su gloria puede ser vista a través de ti. Amén. Señor, yo no sé hablar. Oye, ¿tú cómo vas a decirle que yo no sé hablar al que hizo la boca? Al que hizo todo. Al que sabe los misterios, cómo crece un bebé en un vientre, siendo una gota de esperma, se convierte en una gota de sangre y le sale hueso dentro de la barriga. ¿Cómo podemos explicar eso? Eso es un misterio. Porque nosotros muchas veces pensamos cómo Dios lo va a hacer. Hay cosas que se las tenemos que dejar a Dios. Hay cosas que solamente nosotros nos toca creer que Dios lo va a hacer. Él lo dijo y Él lo cumplirá. Amén. Créalo, hermano. No se conforme que ahora que voy a meter un papel en gobierno para que me den una casita. Ahora que yo tenga mi condominio con piscina. Y no es que estamos siendo vanidosos, es que tenemos un Dios que es el dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Amén. Podemos tener sirvientes y los podemos tener las finca, pero yo no te quiero hablar del material, yo te quiero hablar de los sueños que tiene ese Dios. ¿Quién quiere ser tu Dios? ¿Será que tú naciste para irte de esta tierra sin cumplir el propósito? Frustrado, cansado, sin futuro, perdiendo el tiempo. ¿Usted sabe lo que es? Estudiar 2 años de preescolar. ¿Cuánto? De 2 años de preescolar. 5 de primaria. 6 de bachillerato. 6 para ser ingeniero. 5 más para hacer máster. Y luego quedarte ahí con todos los títulos ahí colgados en la pared. Mejor me pongo a hacer un negocio de venta aguacate y cuando tú quieras terminar esos 25 años de estudio,
estoy rico vendiendo barato. Porque esto no se trata de estudio, esto se trata de que la gracia de Dios esté contigo. La Biblia dice que el Señor estaba con José. En la casa estaba con José. En la casa de Potifar estaba con José. Donde iba estaba con José. ¿Sabe? Y Dios tuvo que hacer un plan para que se cumpliera el propósito. Yo no sé a quién Dios va a llenar. Yo no sé a quién Dios va a ponerle sueño, incomodarlo para que se glorifique el talento y el don que Dios te ha dado a ti. Porque el talento de él era interpretar sueños. Y Dios abrió una puerta de un hombre que le puso un tormento de unos sueños que nadie pudo interpretarlo, solamente José. Ahí llegó y dice: bueno, José, por mucho tiempo te estuve entrenando allá en la cárcel, ahora te toca salir en público a mostrar la gloria que yo te he dado. Amén. Mostremos lo que Dios nos ha dado. Cumplamos el propósito. Amén. ¿Cuántos queremos cumplir propósito? Vamos a hacer un ejercicio. Cierra los ojos de corazón, te lo pido. Cierra los ojos en este momento. Y proyéctate a lo que tú quieres ser, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Proyéctate lo que quieres ser. Te voy a dar 5 segundos. ¿Qué queremos ser? ¿Cómo nos imaginamos nosotros 15 años más adelante? ¿Quiénes seremos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo estaremos? Amén. ¿Cómo estaremos? ¿Estaremos disfrutando de esa riqueza que el Señor nos ha dado o estaremos fracasados? Vamos, en el nombre de Jesús. Mira, en medio del proceso de José le tuvo que aprender a perdonar a gente que lo traicionó, gente que lo abandonó. ¿Sabe? Porque Dios no lo había llamado a José para estancarse por una falta de perdón, para estancarse por un odio, por un resentimiento. José sabía que Dios lo había puesto para levantar a una nación, y una nación no desapareciera de la tierra. Amén. Quizás Dios te está preparando a ti para cuando ese padre que te dejó y te abandonó esté viejito y tú tengas una buena posición económica, Él venga a ti para que tú lo socorras y no le eches en cara lo que Él hizo, sino que le diga: viejo, papá, este momento lo estaba esperando yo, porque Dios me había dado todo eso para yo socorrerte en este día. Amén. Denle gracias a Dios en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios. Y llévese el interrogante: ¿será que yo cumpliré el propósito de Dios en la tierra? Amén. David tenía un propósito, ahora que lo veo, y era de que quería ser parte de la fila del ejército de Colombia. Y quizás muchos de nosotros dijimos: el David se está loco, que va a coger para allá el David buscando que lo maten los pero él tenía un propósito y el Señor lo hizo que se cumpliera. Amén. Él ahora puede decir: soy ¿cómo le dicen? Un veterano, ¿no? Ya él es, cuando uno presta ser un reservista, ya él es reservista. Y si David mañana pasado Colombia entra en una guerra y comienza a llamar a todos los reservistas, él tiene que presentarse. Para que sepan eso, tiene que presentarse voluntariamente, porque porque una vez vas a ser parte de ese ejército, mas nunca deja de serlo. Una vez tú aceptaste a Cristo, mas nunca vas a ser el mismo. Aunque te vayas allá, Dios siempre te va a llamar como un reservista a su ejército. Amén. Aleluya. Póngase en pie. Vamos a darle gracias a Dios. De verdad, darle gracias a Dios. Yo quiero que usted se agarre de la mano ahí con fe y oremos a Dios para que en un futuro lado nosotros seamos alguien de bien en la nación, seamos alguien de bien, que cuando vayamos pasando ninguno de nosotros pueda vernos por allá como fracasados, sino como alguien
va a casar, pero yo le oro a Dios para que si es la voluntad de que ella se case, Dios le dé un joven que ame a Dios y que la respete y que la honre. Por eso hay que amar a Dios. Todo aquel que ama a Dios, Dios no lo deja en vergüenza. Todo aquel que entrega su vida a Dios, Dios no lo deja tirado. ¿De qué nos vale ser un grande empresario y estemos apartados de Dios, cometiendo pecado, apartados del Señor? Bueno es que seamos exitosos como profesionales, pero que también la gracia de Dios esté con nosotros. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, yo quiero que tú cumplas el propósito en mí. Habla con Dios en esta noche. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, mis capacidades no son las mejores. Tú conoces mis debilidades y mis falencias. Pero yo quiero que tu gracia, la que acompañó a José, la que acompañó a Daniel en el foso de los leones, la que acompañó, Señor, al mismo Cristo. Dice que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Señor, sea la misma gracia que hoy me abraza. Señor, que cuando llegue el tiempo de mi adultez, Señor, yo no sea un fracasado, sea un joven exitoso en ti, Señor amado. Gracias, Dios, porque de ti depende la sabiduría, de ti depende la ciencia, de ti depende el conocimiento. Ayúdame a creer en ti, Señor, aunque pase por momentos difíciles, creer que lo que tú has dicho de mi vida se cumplirá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.